Bien. Hoy vamos a estar checando lo que es el efecto Joule. Ayer vimos ejemplos de cómo poder calcular lo que es la resistencia. En este caso ahora vamos a ver lo que es el efecto Joule. Y nos dice aquí, ¿te habrás dado cuenta que cuando te secas el cabello, alrededor se siente calor? Eso se debe a que siempre que una máquina eléctrica realiza un trabajo mecánico, parte de él se transforma en calor, que dependerá de la intensidad de la corriente y de la resistencia del conductor. Por lo tanto, se ha encontrado que este efecto considera la resistencia eléctrica, la corriente eléctrica y el tiempo que dure circulando. Así se origina el efecto Joule, el cual se expresa de la siguiente manera. Y aquí nosotros tenemos que el calor, o sea, Q, va a ser igual a 0.24, que multiplica la intensidad al cuadrado por mi resistencia por el tiempo, en donde nosotros tenemos Q, es el calor, y se va a medir en calorías. 0.24 ya está dado, y es la intensidad que se mide en ampere, pero este es al cuadrado, recuerden. R es mi resistencia, que se mide en ohm, y T es mi tiempo, que se mide en segundos. Recuerden, aquí varía mucho. Tenemos T minúscula es de tiempo, T mayúscula es de temperatura. Y tenemos un ejemplo. Determina qué cantidad de calor se produce en un tostador eléctrico que se conecta a una diferencia de potencial de 110 volts durante 3 minutos y la corriente eléctrica es de 3 amperes. Entonces, a mí me está diciendo aquí que debo de calcular la cantidad de calor, o sea, Q. Mis datos, ¿cuáles son? El tiempo es de 3 minutos. ¿Ok? Recuerden que se mide en segundos, lo debo de convertir y obtengo 180 segundos. Y mi intensidad es de 3 amperes. Yo tengo aquí como incógnita, tengo que sacar mi cantidad de calor. La fórmula es cantidad de calor igual a 0.24 por mi intensidad al cuadrado por mi resistencia por mi tiempo. Entonces, yo aquí tengo que Q es igual a 0.24 por mi intensidad, que es de 3 amperes, esto va a ser al cuadrado, por mi resistencia, ¿ok? Aquí, ¿cómo sé cuál es la resistencia? Bueno, es justamente la que yo tengo aquí, ¿sale? Que es la de 3 ohm. Y después voy a multiplicarlo por el tiempo, que son 180 segundos. ¿Ok? Multiplico esto. Primero voy a sacar esto. 3 por 3, 9. Serían por 0.24 por 3 por 180 segundos. Y a mí me da un total que mi calor es de 1166.4 calorías. ¿Dudas con ese ejemplo? ¿No? No. Ok, perfecto. Entonces ahora vamos a entrar a la otra parte. Acerca de que, si ustedes recuerdan, vimos toda la parte eléctrica con los superhéroes, o bueno, los personajes que tenían superpoderes, que era Electro. ¿Cuáles eran los otros? ¿Se acuerdan? Magneto y Thor. Exacto. Todos tienen relación hacia la energía y en este caso vamos a hablar acerca de lo que es la parte en el magnetismo. Y aquí nos dice, tanto la electricidad como el magnetismo implican la atracción y la repulsión entre partículas. Es importante considerar que la electricidad y el magnetismo están estrechamente relacionados. Los campos magnéticos afectan las cargas en movimiento y las cargas en movimiento producen campos magnéticos. Los campos magnéticos variables incluso pueden crear campos eléctricos. Estos fenómenos significan una unidad subyacente de electricidad y magnetismo que James Clerk Maxwell, aquí, describió por primera vez en el siglo XIX. La parte de la física que estudia la relación entre ambos fenómenos se conoce como electromagnetismo. El magnetismo forma, junto con la fuerza eléctrica, una de las fuerzas fundamentales de la física. Hay mucha similitud entre los fenómenos electrostáticos y los magnéticos. En este bloque vamos a estudiar estas leyes. Y aquí tenemos justamente una ilustración en relación al electromagnetismo junto con la carga eléctrica. Okay.
Aquí tenemos algo para reflexionar. Nos dice, hoy día existe un sinfín de aparatos electrodomésticos que nos facilitan y simplifican nuestro trabajo cotidiano. Los vemos en nuestra casa, en la escuela, parques, etcétera. Por ejemplo, la licuadora, la televisión, el refrigerador, la computadora, los teléfonos, etcétera. ¿Qué hace que la puerta del refrigerador se mantenga cerrada? ¿Alguien tiene una idea? El magneto. Exacto, muy bien, muy bien. Dice, ¿por qué al conectar la licuadora y encenderla, el motor funciona haciendo girar las cuchillas que trituran el alimento? ¿Por qué? ¿Cuál fue la pregunta, perdón? ¿Por qué al conectar la licuadora y encenderla, el motor funciona haciendo girar las cuchillas que trituran el alimento? La electricidad. Exacto, porque nosotros ahí ya estamos cerrando un circuito y lo que hace es que conduce esta electricidad al momento que nosotros la encendemos. Y aquí nos dice, ¿qué fenómeno físico actúa en ambas situaciones? Lo mencioné hace un momento. Se refiere al electromagnetismo, ¿sale? Y bueno, aquí tenemos la definición de magnetismo. El magnetismo estudia las propiedades que caracterizan a los imanes. También se dice que el magnetismo es la propiedad que posee un cuerpo cuando crea a su alrededor un campo magnético que puede afectar mediante fuerzas magnéticas a otros imanes y a metales como hierro, acero, cobalto, platino y níquel. Nosotros tenemos aquí magnetismo en la vida diaria. En términos de aplicación, el magnetismo es uno de los campos más importantes en la física. El magnetismo es esencial en la tecnología moderna como medio de almacenamiento de datos en cintas y discos magnéticos, así como en equipos de grabación y video. En la medida en la medicina, en el uso de la resonancia magnética nuclear. El magnetismo también es esencial en la generación de electricidad, en el funcionamiento de los motores eléctricos, en las comunicaciones, para levantar chatarra, etc. Y aquí tenemos una ilustración del campo electromagnético de la Tierra. Este campo electromagnético, así como lo tenemos, aquí nos dice protege de las partículas que provienen del Sol, o sea, las está, si ustedes se dan cuenta, las distribuye, no pasa directo este campo, gracias a este campo magnético, sino que las distribuye, ¿ok? Y aquí tenemos los motores eléctricos funcionan gracias al campo magnético que se genera dentro de ellos. No sé si en algún momento ustedes han tenido oportunidad de ver cómo funciona. Estos motores tienen una parte circular, así, esta parte de acá que tienen. Y lo que empieza a hacer es que al momento que pasa la corriente, empieza a girar y a girar. Entonces ustedes van a ver cómo empieza como a orbitar de esta manera, pero no va a chocar entre uno y otro, sino se mantiene orbitando. Eso es lo que está generando justamente un campo magnético dentro del funcionamiento del motor. Y tenemos aquí la importancia de estos imanes. Un imán es un material que, de forma natural o artificial, tiene la propiedad de atraer a elementos que contienen hierro. También puede atraer al níquel y al cobalto, pero con menor fuerza. De acuerdo con su naturaleza, los imanes se clasifican y lo tenemos, naturales y artificiales. Los artificiales están en permanentes y en temporales. Aquí hay una magnetita o piedra imán, que es un imán natural, un imán artificial de hierro y tenemos una brújula. La brújula justamente funciona a través del magnetismo. Imanes naturales. Son piedras atraídas de la Tierra que poseen poder magnético y están formadas por óxidos de materiales ferromagnéticos como las ferritas y la magnetita. Ese es el imán natural.
Un imán artificial como este son barras de hierro que se han imantado con otro imán o sosteniéndolos a la acción del campo magnético producido por una corriente eléctrica. A lo mejor en algún momento los han visto en alguna caricatura o si vieron la de Mi villano favorito, ¿quién la vio? Yo. No sé si se acuerdan de, creo que se llama Magneto, ¿no? No me acuerdo. O Chico Magneto, algo así, que genera un imán muy, muy, muy grandote y es cuando se roba Ay. Exacto, sí, eso. Si se acuerdan, ese es un imán artificial, ¿sale? Y aquí nos está diciendo, los imanes artificiales se clasifican en permanentes y temporales, según si retienen o no las propiedades magnéticas una vez desaparecida la fuerza magnetizante. No sé si han tenido oportunidad, también hay algunos desarmadores, por lo regular es en desarmadores o en alguna herramienta que lleguen a utilizar o que han llegado a ver, no sé qué tienen sus papás o sus mamás. De repente ustedes agarran, no sé, unas pinzas, el desarmador y se le pega un clavo. ¿Les ha tocado ver eso? Sí. Bueno, esto se da justamente por el roce que existe entre ellos y estos elementos se imantan. Es lo que genera esta atracción entre un metal y otro metal. Pero llega un momento, no sé si ustedes ha pasado, lo quitan y como que lo limpian y ya no vuelve a pegarse nada. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Volver a rotar, generar esta fricción para que vuelva a traer algo. Entonces, por eso es un imán artificial. ¿Por qué? Porque no es un elemento que tiene que ver con ferritas y la magnetita, no es una piedra, sino es un objeto metálico que simplemente a través de la fricción tuvo esta parte del magnetismo. ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Y después tenemos aquí, los imanes permanentes son imanes artificiales que han sido sometidos a algún tipo de tratamiento térmico y magnetizados por medio de corriente eléctrica, que emplean en brújulas, bocinas para audífonos y altavoces. Si una pieza de hierro, acero suave o níquel se magnetiza por medio de una bobina donde pasa una corriente eléctrica, se observa que la magnetización se pierde minutos más tarde después de que se le retira la fuerza. A este tipo de imanes se le denomina imán temporal. Aquí tenemos algo. Dentro de estos imanes permanentes, ¿en algún momento han ustedes visto lo de los altavoces? ¿Cómo son? ¿O las bocinas? Sí. Son redondos, ¿cierto? Son redonditos y son un poquito gruesos. Bueno, dependiendo de la bocina, que están justamente alrededor. Estos, como nos dice, son permanentes, están creados de cierta manera. ¿Ok? Y en esta parte donde nos dice que es un imán temporal, esto se refiere a que tiene función a través de la electricidad. ¿Ok? Una vez que se corta esto o que se abre un circuito, ya no va a tener función de imán, simplemente ya no va a atraer las cosas. Y aquí tenemos, los imanes temporales se emplean generalmente donde el imán tiene una bobina que le rodea por la que pasa una corriente eléctrica. Estos se emplean en generadores, transformadores, timbres, motores, bobinas, por nombrar algunos. Estos están utilizados justamente para hacer funcionar los motores, para mantener la estabilidad dentro de ellos. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí. Ok, perfecto. Y bueno, aquí tenemos justamente las bobinas eléctricas de motores, que es lo que tienen una características son circulares y viene este embobinado que nosotros conocemos como lo que es el círculo de cobre o es alambre de cobre muy, muy finito que justamente envuelve todo lo que es el motor. En esta parte de acá es donde va justamente imantado, ¿sale? Y aquí tenemos un electroimán de grúa. Es un imán temporal que se activa al pasar una corriente eléctrica a través de él. Una vez que pasa la corriente, obviamente va a absorber, o bueno, va a atraer, perdón, todo aquel metal. Y aquí tenemos un dato curioso, ¿no?
La bobina, componente que genera un flujo magnético cuando se hace circular por él una corriente eléctrica. Se fabrican enrollando un hilo conductor como el cobre sobre un núcleo de material ferromagnético, que es este que estábamos diciendo. La brújula es el instrumento que consiste en una caja en cuyo interior una aguja imantada gira sobre un eje y señala el norte magnético, que sirve para determinar las direcciones en la superficie terrestre. Esto no sé si alguna vez hicieron un experimento en la primaria, me parece que es en la primaria, donde ustedes tienen un imán, lo frotan, frotan esta agujita y la colocan. Entonces, como va a flotar, va a girar hacia donde está el norte. ¿Sí les tocó hacer ese experimento? ¿No les tocó hacerlo o no se acuerdan? No me acuerdo. Ok, bueno, ese es un experimento muy básico y pues sí sirve, o sea, sí ayuda justamente a que nosotros ubiquemos cómo está funcionando, pero es muy fácil de engañar lo que es la brújula al igual que ese tipo de experimento. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos un imán, lo que va a hacer es que la aguja de la brújula, al igual que del experimento, va a girar hacia donde haya mayor atracción, que sería justamente la del imán. Después tenemos aquí un generador. Es el aparato que produce energía eléctrica a partir de otro tipo de energía. Puede ser de tipo mecánico, como es un alternador y dínamo, o químico, como una pila. El dínamo que llevan algunas bicicletas es un generador de electricidad. Y esto, si ustedes se acuerdan, tiene mucho, mucho que ver con, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? La energía hidráulica. Al momento que está este movimiento que gira de la caída del agua, genera esa electricidad a través del dínamo. Después tenemos el motor eléctrico. Es la máquina que transforma la energía eléctrica en mecánica. Según el tipo de corriente utilizada, puede ser continua o alterna. Y estos se dividen a su vez en síncronos y asíncronos. Si su velocidad de giro es fija o no. Va a depender mucho de eso. Después tenemos el transformador. Es un aparato o instalación que cambia o transforma el voltaje de una corriente eléctrica alterna sin modificar su potencia. Bueno, nosotros lo ubicamos cuando luego decimos, es que no hay luz. ¿Y qué pasó? Bueno, es que explotó el transformador. Sí, sí les ha tocado ver eso, ¿no? Que son estas cajas, bueno, no son cajas, son como cilindros que hay en los postes grandes. ¿Sí los ubican? Sí. Ok, perfecto. Y después tenemos cuerpos que no son imanes. Los cuerpos que no son imanes se clasifican en 3 tipos de acuerdo con la capacidad que tienen de ser atraídos. No imanes son cuerpos ferromagnéticos, cuerpos paramagnéticos y cuerpos diamagnéticos. Los ferromagnéticos son cuerpos que son atraídos fuertemente por los imanes, ¿sí? O sea, que son completamente compatibles, o sea, que lo va a atraer y que cuesta muchísimo trabajo despegar uno de otro. Los paramagnéticos son cuerpos que son atraídos por un imán, o sea, sí los atraen, pero no es algo tan fuerte. Y después tenemos los diamagnéticos, no son atraídos por los imanes. Un ejemplo puede ser la madera, ¿ok? Un imán jamás se va a pegar ahí, a menos que tenga una composición, esta madera, que tenga algún mineral que sí lo atraiga, pero de ahí no va a pasar. Y tenemos esta parte de polos magnéticos. En los imanes podemos observar que la propiedad de atraer el hierro u otros metales no radica con igual intensidad en todo el cuerpo del imán, sino principalmente en pequeñas porciones de sus extremos en donde atraen dichos materiales. A estas regiones se les llaman polos magnéticos. Y aquí tenemos un ejemplo. En esta parte, cuando nosotros queremos utilizar los imanes, esto de acá, que es la parte gris, no va a tener corriente, no va a atraer nada, ¿sí? No va a estar imantado. Lo que está imantado es esto, las puntas, que son nuestros polos. Y aquí lo tenemos también, son los polos de un imán. Si ustedes ubican, hay algunos imanes que venden en barrita que justamente está dividido. Tenemos una punta que sí atrae y la otra que repela, ¿sí? Entonces, estos son los polos. Cuando colocamos
por un punto medio, una barrita imantada, observamos que uno de los extremos se orienta hacia el norte y el otro hacia el sur. El polo del imán que se orienta hacia el norte se llama polo norte, que sería en positivo, y el otro polo sería el polo sur, que es en negativo. Entonces nosotros ubicamos polo norte, ¿ok? Va a ser el punto positivo de un imán. El polo sur es el punto negativo del imán. Y después tenemos características de los imanes. En los imanes de barra, si acercamos limadura de fierro, podemos observar que se concentra mayor cantidad en los extremos, lo que indica que la fuerza magnética del imán es más intensa en sus polos magnéticos. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de utilizar o jugar con un imán dentro de la Tierra? Sí. Ok, ¿qué es lo que pasa? Explícame. Se pegan. Se pega, ¿qué se pega? Bueno, bueno, ¿qué se está refiriendo? Así, si tienen algún imán y lo tiran a la Tierra, ¿qué pasa? Ah, no, así no. ¿No? Bueno, ¿tienen algún imán en su casa de pura casualidad? Así de los que se pegan a lo mejor en el refri o eso. ¿Sí tienen o Sí, no? ¿Sí? Ok, entonces les voy a pedir, porfi, si pueden para la siguiente clase el día de mañana, agarrar un poquito de tierra de la calle, arenita, lo que haya, y tener a la mano su imán para que puedan activar su cámara y podamos checar qué es lo que pasa, ¿sale? Eso les voy a pedir, por favor, para que podamos explicar esta parte un poquito mejor. Y bueno, aquí tenemos, cuando acercamos el polo norte de un imán al polo sur de otro, observamos que se atraen. Si nosotros colocamos positivo y positivo, ¿qué va a pasar? Se van a repeler. Pero si es positivo, negativo, se van a atraer, ¿ok? Y aquí nos dice eso. En cambio, el polo norte de un imán al polo norte de otro, observamos que ambos se van a rechazar. Ocurre lo mismo cuando se aproximan los polos sur de los imanes. Entonces, los polos del mismo nombre, o sea, signo, que sería positivo, positivo o negativo y negativo, se van a rechazar. Y polos opuestos, signos diferentes, o sea, positivo, negativo, negativo, positivo, se van a atraer. Esa es una regla fundamental, ¿ok? Y aquí tenemos esto, las fuerzas magnéticas que se observan en la superficie de la Tierra actúan como si fueran producidas por un gigantesco imán cuyos polos se encuentran situados cerca de los polos geográficos, aunque no coinciden con ellos. Y aquí tenemos esto, ¿no? Parte de lo que es los polos de la Tierra, nosotros tenemos polos magnéticos de la Tierra, hay un lado positivo y hay un lado negativo, ¿ok? Y nos dice, el extremo norte de la brújula es atraído hacia el polo norte de la Tierra, perdón, y el polo sur es magnético, ¿ok? El polo norte magnético de la Tierra se llama así porque atrae el extremo norte de los dipolos magnéticos que utilizamos como brújulas. Pero como el extremo norte de la brújula es atraído por esto, el polo norte de la Tierra es en realidad un polo sur magnético. Y nosotros decimos, ¿cómo? Tenemos el planeta Tierra, ¿sale? Y sabemos que está México, arriba de México está Estados Unidos, está Canadá, está Alaska. Entendemos que estamos hablando del polo norte, pero nosotros sabemos que es polo norte. ¿Por qué razón? Porque los imanes o la brújula va a girar hacia allá. La brújula, recuerden que tiene el polo, lo que es positivo, ¿sí? Que nos dice que es norte. Pero para poder girar esta flechita, ¿qué quiere decir? Que arriba tenemos un polo negativo. Esto es que nosotros ahora entendemos, en realidad es un polo sur. O sea, de manera escrita es polo sur, con imán o con la brújula nosotros entendemos que es un polo norte. ¿Sí se entiende? Aquí tenemos esta ilustración. El polo sur es este y el polo norte es este de aquí. Pero cuando yo utilizo mi brújula, obviamente señala hacia acá y por eso lo conocemos como polo norte. Eso es un dato curioso, ¿lo sabían?
¿Lo conocían, jóvenes? Ya no. Nuevo, ¿cierto? Eso lo vamos a explicar también en la siguiente clase para que podamos entender un poquito mejor esto. ¿Dudas hasta el momento? No. Bueno, nada más les pido por favor que tengan para la siguiente clase un poquito, no sé si en un vasito, un poquito de tierra o arena de la calle afuera de su casa, de las calles, o por favor utilicen cubreboca y su imán, ¿sale? Si es que tienen un imán en casa, utilizar ese, incluso si es que tienen el de alguna bocina que a lo mejor alguien desarmó y que ya se rompió o algo, eso va a servir muy bien para que ustedes puedan activar su cámara y muestren lo que pasa con la limadura, ¿sale? Voy a detener la grabación